Mira, en cuanto a lo personal, no, pues la verdad es que te hacen crecer mucho el ego, ¿verdad? Sí. Y se siente muy bonito. Ok. Y más cuando hubo tantas personas que en su momento no creían y en mi cara se rieron. Claro. ¿No? O sea, hubo una persona que me decía, ¿qué? ¿Estás haciendo vino en tu depa? O sea, de cuando pues, empezábamos las primeras pruebas. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, y se rió. Y me dolió. Dije, ¡ah! Si ya conoces, o sea, que no estoy tan güey, ¿no? O sea, tengo la capacidad o lo que tú quieres. Claro. ¿No? Y me dolió porque fue una jefa que tuve. Ok. ¿No? Que dije, ¿cómo te atreves? ¿No? Y lo bonito es que ese espectacular estaba casi afuera de su casa. Bonito el concierto, ¿no? Ajá. Y nada más van a hacer ustedes. Ah, pues fregón. Y te venden los lugares, o sea, no te los dan, obviamente. ¿No? Bueno, pues llegó ¿cómo se llama? La hora del montaje. Súper mega mala organización. La persona súper grosera, súper prepotente, como si de veras. O sea que, pero de esas personas feas que te tocas y dices, ¡ay! ¿Cómo es posible que una persona así esté aquí? Y todavía te decía, Sí. Yo he organizado las carreras del Grand Prix y yo te... Wow. Dices, pues es que nada más te estoy diciendo dónde está el baño, amiga. Cálmate. No, o sea, ¿sí sabes? Sí, claro. Y entonces y nos pusieron en un lugar súper alejado. La gente ni siquiera sabía que estábamos ahí. Mucha gente se preparó para ese evento porque pues era un concierto. O sea, desde comidas, no sé, bebidas, de todo había, ¿no? Claro. Súper mega mal organizado. Pero feo. Y encima de todo, cállate, porque empezó a llover. O sea, y pues la cereza del pastel. Así. Y para nosotros, para poder disfrutar una botella de vino, o sea, necesitan mínimo 9 meses de trabajo. O sea, ¿te imaginas cuidar ese vinito 9 meses? Pero no, o sea, atrás vienen más y más y más y más y más. Y tienen que venir más. Tienen que venir sí o sí, ¿no? O sea, y porque es algo que no te alcanza. No, o sea, no te da la vida. Claro. Entonces, también voy a hablar así rapidísimo. Hay muchas veces que probamos un vino y decimos, ay no, esta casa guau, hace vinos feos, sí. ¿no? O sea, y tú no sabes ni siquiera si fue la guarda. O sea, o que fuera incluso hasta tu propia culpa, ¿no? O sea, que llevaste el vino en el carro, lo que sea, y se tronó el vino. Cosas, ¿sabes? En lo particular, el año pasado, diría la reina Isabel II, fue un año terribilis. Okay. De verdad, O sea, de esos años que dices, híjole, a mi peor enemigo se los desea, ¿cierto? No, de verdad que dices, sí, estuvo fuerte. Que no sales de una y ya te llegó otra. Y no resuelves esas dos y ya están llegando 3, ¿no? Claro. O sea, desde un tema que nos robaron una casa. Creadores del caos. Bienvenidos a Creadores del Caos, el lugar donde lo impredecible se convierte en arte. Acá hablamos con los genios detrás de los eventos, los que cocinan magia, los que prenden fiestas y los que capturan momentos únicos. Ven, pasa, que el caos apenas comienza. Esto no es un show, es el alma detrás del espectáculo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Creadores del Caos. El día de hoy nos encontramos con un personaje, un amigo que de verdad quiero mucho y que en un momentito más les quiero leer un poquito de la experiencia tan grande que tiene pues en todo el medio de los eventos como emprendedor. Soy Jonathan Becerra, esto es Creadores del Caos y bueno, aquí les va la reseña de esta personita que tengo aquí a un lado. Él viene de la Ciudad de México. Él es Jorge Domínguez. Es un emprendedor que empezó desde los 13 años. Es fundador de Casa Hicks, una marca de vinos con alma mexicana, y ya cuenta con 7 años de experiencia en el mercado. Y bueno, como lo decía, él viene de la Ciudad de México y actualmente está viviendo aquí en la Ciudad de León. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a mi amigo Jorge Domínguez, el Chaparrito.
Bienvenido, amigo. El chaparrito. Excelente servicio. ¿Cómo estás, amigo? Ay, he tenido mejores días. Estoy agotado, agobiado, demacrado. ¿Cómo crees? No, generando caos. Pues estás en Creadores del Caos. Obviamente aquí pues hay cosas que vamos a contar, que estás pasando, que pasamos todos los emprendedores que también nos dedicamos a la parte de eventos, y de verdad yo estoy bien agradecido por darte el tiempo, porque yo sé que tu agenda está muy ocupada. Tu celular hace rato de que antes de empezar a grabar pues nos compartías que ya hasta le quitaste el vibrador porque eres una persona que está en contacto, que le estás mandando mensajitos y pues que todos los días estás en el caos. Todos los días, eso es caos. Así que sí agradezco mucho que te des el espacio, amigo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para seguir generando más caos en esta bonita vida. Bueno, amigo, pues mira, yo te mandé por ahí unas preguntitas que para mí eran muy importantes para saber un poquito más a detalle de tu experiencia, unos datos un poquito más personales que yo no sabía, y por ahí vi que tú tuviste un emprendimiento muy diferente que no había visto antes, y que quiero que empecemos a que nos cuentes con esa idea, porque aquí nos comentas que a los 13 años empezaste con un acuario. Sí, fíjate que tengo una pasión, creo que se llama halterofilia. Okay. Sí, ya sé que suena así como medio, llámale al psiquiatra. Pero no, okay. Es de que me gustan los peces. Okay. Entonces, una vecina había puesto su acuario y entonces me encantaba que todas las semanas traía pececitos nuevos. Okay. ¿No? Y yo decía, es que eso es una cebra y este es un guppy y este es un no sé qué, ¿no? Y ya se fue. Entonces, pues uno siempre ha tenido la necesidad de generar dinero, ¿verdad? De poderse comprar unas papas. Sí, claro. ¿No? O unos Duvalín sin que alguien estuviera diciendo que no. Sí, o cosas así. Entonces, pues no sé. La verdad es que esa vecina en su momento creo que me dio a consignación peceras y peces y un montón de cosas. Aproveché, creo que estaba en tercero de secundaria, ya me acordé. Okay. Aproveché que mi abuelita se había ido a Ciudad de México y cuando se iba como 2-3 meses, ¿no? O sea, iba por los cigarros y se volvía. Y entonces, o sea, yo decía, pues en mi calle ya está ese acuario, ¿eh? ¿Dónde puedo poner un acuario o venderme a peces? Y ¿sabes también por qué empezó? Porque me empecé a llenar de peces. ¿Por qué? O sea, porque que ya llegaba que la cebra, que el guppy, que no sé qué, ¿sabes? Entonces ya no tenía espacio para poner peces. Okay. Entonces era como pues irlos cambiando, ¿no? Como si fueran estampitas o tazos. Sí, o sea, que dijiste, pues hay que hacerle rotación, sí. Vamos a irlos vendiendo para que entren otros nuevos y empezaste. Ándale, o sea, y el chiste era decir, ya, logro desbloqueado, ¿no? Claro. Y entonces me fui a casa de mi abuelita, creo que ni le avisé. O sea, mi mamá me prestó sus llaves, abrimos con una mesa de esas plegables, unas peceritas y todo el rollo, luego consiguió otros proveedores, y así. La anécdota más chistosa que te puedo decir de eso fue que una vez compré una anguila eléctrica babosa, algo así. ¿Cómo crees? Y la pusiste sí, aparte de los otros peces, ¿no? Y era una cosa tremenda porque cada 2 o 3 días mudaba de piel y veías ahí los churritos en el fondo de la pecera. Sí, como víbora. Ajá, como una víbora. Ajá. Y estaba bonita, la verdad es que está bonita. Pero se escapaba, ¿no? O sea, y varios niños me la fueron a comprar y sus mamás al día siguiente o ese día en la noche no, ¿sabes? Porque se les escapaba esa cosa. No, o sea, sí era mucha peligrosa, ¿no? O más o menos. No sé, yo creo que... Nunca te metiste la mano y... Pues sí, claro, la agarra. No, además, no sé, estaba pequeña, yo creo. Como okay. Así. O sea, no era una cosa de 3 metros. No, o sea, una... crees, o sea, okay. Digo, mis papás eran irresponsables, pero tampoco creo que eran tan irresponsables. Okay. No, para dejarme tener una cosa de esas. Entonces, tu amor por los peces empezó a que tú pudieras tener un camino como emprendedor. De ahí, ¿recuerdas cuántos peces fueron los que tuviste en la pecera? No sé. Mira, hace todavía un par de años
volví a comprar una pecera grande. Ajá. Porque mi sueño siempre había sido una pecerota. De esas, como cuando vas a un hotel bonito y te encuentras con una pecerota. Claro. Dije, algún día, ¿no? Sí. Y entonces me compré una pecera y dije, a ver, o la lleno con peces chiquitos o la lleno con peces grandes, ¿no? Que se va a ver más bonito. Sí. Y tenía unos peces japoneses. Y agarré y los cambié como por 300 guppies. ¿Cómo crees? Ajá, y se veían todos así muy bonitos. ¿No? Y ahí estaban, nadando. Y luego, bueno, ya nos cambiamos de casa y pues la pecera se tuvo que ir, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, sigue mi gusto por los peces. O sea, y tengo una fuentecita ahí en la casa y ahí tenemos unos peces koi y se ven bonitos. Sí, de hecho yo tuve la fortuna de visitar tu casa, que te agradezco muchísimo. Por ahí, pues estuve con Tami, mi novia, y cuando vi tu pecerita, tu fuentecita, dije, qué bonito. Hasta se me antojó también tener una. Y los peces que tienes también no son peces tan chiquitos, son peces naranjitas grandotes, ¿no? Bonitos. Sí, bonitos. Y pues muchas felicidades, amigo. También me compartiste que fue un éxito que tuviste y pues te está yendo bien y eso se ve y es el esfuerzo de muchos años y para eso es la plática, ¿no? Que nos puedas compartir pues todas esas experiencias caóticas que pues mucha gente pues no sabe de ti, porque todos vemos siempre el éxito de los demás, ¿sí o no? O sea, eso es lo primero que todos nos fijamos, que si casa nueva, que si traes un teléfono nuevo, que si el carro, pero no todos sabemos esas historias macabras, caóticas, que se tienen que contar para que, número uno, también le demos valor a esas cosas, y número dos, para que sean enseñanzas de vida pues para otras personas. Así que qué mejor que tú para poder tenerte como ejemplo. Pero si hola. Para que nos me encanta la modestia. Para que nos puedas contar pues todo tu gran éxito, amigo. Hace ratito pues hablábamos en la introducción de que tú estás metido en el tema de los vinos. Y es algo que quiero que también nos puedas compartir. Casa Hicks, pues yo tuve la fortuna de conocerla pues ya algunos añitos, ¿no? Más o menos como 2 añitos atrás. Sí, más o menos. Y de ahí fue que empezamos pues la bonita relación. A tener esta bonita relación de amigos que de repente pues sí, ¿no? #emprendedores, pues no hay tanta facilidad de podernos ver, pero que sí soy fan mucho del trabajo que haces, amigo. Así que cuéntanos cómo empezó esta aventura por Casa Hicks y cómo la has estado viviendo. Híjole, mira, es como todo. Tiene sus altas muy buenas y también tiene sus oscuros, bien oscuros, bien negros. Negros. Que dices, ya suéltame, me lastima. Sí. ¿No? Mira, Casa Hicks empieza con una labor altruista. Claro. A mí siempre me ha llamado la atención el poder apoyar a las personas. Yo creo que es un pequeño trauma, ¿no? O sea, sí, que a fuerzas quiero, ¿no? Que brindar o extender la mano, porque eso en su momento me hubiera gustado que lo hicieran conmigo. Claro. O sea, en muchas etapas de la vida. Sí. ¿No? O sea, desde pequeño, pasando por la adolescencia, muchas situaciones, ¿no? Claro. Y entonces yo era participante en una fundación taiwanesa. Entonces nos mandaron como voluntarios a Chato de Tapia en Puebla, en donde pues nada más íbamos a ir un fin de semana. O sea, íbamos así con consenso en mano. Claro. Y íbamos a entregar unos apoyos, nos íbamos a regresar y se acabó el tema. O sea, yo me fui de mi casa, ponle tú, no sé, el jueves en la madrugada. Íbamos a regresar el domingo en la noche, porque el lunes había que trabajar. Sí. Y resulta que ese viaje de un fin de semana se convirtió en casi 45 días. Uf. O sea, y estuvimos a camine en la sierra de Chauta de Tapia. O sea, casi 2 meses te la pasaste viviendo en Puebla. Sí, en serio, cuando llegamos, y mi señor esposo, nos pasó a recoger a todos. Te lo juro que parecíamos que nos habíamos ido a una isla.
O sea, llegamos con unas barbotas, llegamos con, ¿sabes? O sea, todos quemados, deshidratados de los labios. Sí, ya parecías náufrago, ¿no? Sí, te lo juro que sí llegamos como náufragos. Ya nos faltó que te trajeran tu Wilson. Ándale. Wilson. No, es que ya lo hicimos, ¿no? Y entonces, de ahí sale la idea de Jigs. Okay. Porque Chautla de Tapia se dedica a la Jamaica. Okay. Son productores, o sea, y era una cosa muy bonita y muy bella. También vivimos muchas cosas feas y tristes y pesadas y horribles que te hacen chiquito el corazón, claro, ¿no? Y te hacen como valorar, o sea, todo lo que uno tiene. Pues porque estabas en comunidades, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. te tocó ver todo, pues todo el lado súper oscuro de cómo vive la gente. Sí, o sea, mira, con necesidad de verdad, o sea, sí hay gente, o sea, cuando tú vives ese tipo de cosas, tú dices, ay, o sea, yo lo que vivo es nada a comparación de lo que estas personas están sufriendo. Por ejemplo, ahorita estamos en temporada de lluvias, amigo. Imagínate la gente que tú viste con tus propios ojos en esos casi 2 meses, ahorita cómo la han de estar pasando. Exacto. Y ahí te das cuenta que pues tu suerte no es tan mala. Lo que uno es, ¿no? Claro. O sea, desde el hecho de que te despiertas todos los días completo, que no es un impedimento, no sé. Bueno, mejor quitamos eso. No nos vamos a meter en temas. Sí, no, claro. ¿No? Pero hubo un tiempo que tuve una pareja. Y él me hacía mucho hincapié en que todos los días tenía que agradecer mi circunstancia, cómo estaba viviendo, porque otras personas la estaban pasando mucho peor. Claro. Y entonces yo tenía que agradecer que todos los días podía yo tener la posibilidad de poder generar algo para poder comer, cuando había muchas personas que no lo podían hacer. Claro. ¿No? O sea, y dices, híjole, pues sí, o sea, ¿y contra eso qué le dices? Sí, no, pues te dejas sin armas porque es la realidad, amigo. ¿No? Y yo creo que eso es un aprendizaje que hasta cuando ya somos un poquito más maduros entendemos. Sí, claro. Ahorita ha habido como muchos memes, sí, por lo del Día del Padre y esas cosas, ¿no? Que decía, perdóname, papá, por haberte juzgado por no haberme comprado los tenis, ¿no? Y es un meme de un papá que ve a la cartera y no tiene. Claro. Y el niño le haciendo berrinches y dices, ¡ay, Dios! O sea, no lo ves hasta que te vuelves consciente. Y luego muchas veces nos volvemos conscientes y aún así a veces optamos por no tener esa conciencia. No, y porque lo vives. Crudo, ¿sí? O sea, sí, yo creo que para mí es un pensamiento que yo tengo, pero creo que la conciencia a veces o es tu enemigo número 1 o tu mejor amigo, porque cuando empiezas a tener un nivel de conciencia mucho más grande, o sea, tú ya sabes que tu decisión que puedas tomar o perjudica mucho o beneficia mucho y ya te pega más en lo emocional porque tu conciencia ya está más abierta, más despierta que cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando somos jóvenes, como no hay tanta conciencia, dices, lo hago, no pasa nada, hiero con mis palabras a las personas y sin consecuencias. Soy rebelde, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito del tema de tu viaje a Puebla. Sí. Casa Jigs. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque, Casa Jigs significa Casa de la Jamaica Mexicana. Ok. O sea, yo soy ingeniero en sistemas. Yo hasta ese entonces me dedicaba a mis computadoras, a mis sistemas. Para mí era mi amor estar sentado, ¿no? O sea, revisando servidores, bases de datos, ¿sabes? Okay. O sea, eso era que me podía yo ir de la oficina 1, 2, 3 de la mañana y me gustaba, me apasionaba. O sea, y entonces cuando empiezo con todo este show y la idea de desarrollar a Jigs, que en ese momento pues nada más era de vamos a hacer un vino ¿de qué? De Jamaica. ¿Por qué? Porque regresamos traumados de Puebla, ¿no? Porque allá va a ser mucha Jamaica. Ajá. Entonces yo no sabía cómo hacer un vino. Claro. Contratamos a nuestra... Bueno, sí la contratamos. Contactamos a nuestra primera enóloga asesora, que fue Aranza Ortiz, ¿no? Un abrazo si nos estás viendo en algún momento de la vida. ¿No? Y ella trabajaba en Camino de Vinos. Okay. Ella era la winemaker de Camino de Vinos. Okay. Y pupila de Laura Zamora. Ya luego les digo quién es Laura Zamora. Okay. Y entonces nos dijo, es que tú
un vino así no se hace. Un vino se hace así, la silla así, esa, ¿no? Sí, pues tenía toda la expertise, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, y entonces empezamos hoy nuestro largo camino de pruebas. O sea, empezamos a fermentar la jamaica, lo metimos en botes de esos de, ¿cómo se llama? De mayonesa, de esos grandotes. Sí. Y lo metemos al closet y casi de cállate, no digas nada, no le hagas ruido al niño, ¿no? Okay. O sea, y fue prueba y error. O sea, y además en su momento fue difícil. Porque si tú ahorita quieres hacer un vino Malbec o quieres hacer un vino de lo que tú quieras, de uva, ahorita te explico por qué el recalcarlo. Okay. ¿No? O sea, porque si tú quieres hacer un vino tinto de la uva que tú quieras, claro, ya existe una guía, ya existe un método que te dice, o sea, un libro que tiene parámetros, valores, o sea, y te dice, el pH de la Malbec lo tienes que tener en tal, y la acidez en tal, ¿no? Y entonces, no te salgas. Es como que todo mundo, es un ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero es como inconsciente o conscientemente ya sabemos cómo hacer una salsa verde. O cómo sabemos hacer unos chilaquiles. Sí, ¿no? Sí. O sea, porque ya está la receta. El hilo negro ya se inventó. No quiere decir que nosotros hayamos inventado el hilo negro del vino de Jamaica, ¿verdad? Pero sí fue como más complicado. Porque si tú te metes ahorita a internet y le pones ¿cómo hacer un vino? Ahí están las instrucciones y síguelas. Claro. ¿No? Claro, te van a salir, pues ya es tu mano, ¿no? Sí. Pero no había una receta como tal para vinificar una Jamaica. Claro. ¿No? O sea, ¿cuáles son los valores? ¿Se me pasaron? ¿Están bajos? ¿Se echó a perder? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Sabes? Sí. Y entonces, pues eso, por ejemplo, ese viaje, pues empezó en el 2018, se puso medio en pausa en el 2019 por los tiempos. Luego entramos en plena pandemia. En pandemia decíamos todos, ¿no? Todo en general, de qué va a pasar. Había una situación de angustia, ¿no? Porque nos van a pagar, no nos van a pagar, nos vamos a morir, qué pedo, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues pase lo que pase, pues vamos a fermentar, ¿no? Claro. Pues, o sea, de estar picándonos los ojos en la casa a mínimo estar ahí entretenidos en algo. Y pues así fue como salió. O sea, con reveses, con giros, no tienes la cantidad de idea de problemas que incluso salieron para que las situaciones se dieran. O sea... No, aparte, ahorita todo lo que estás diciendo, pues fuiste parteaguas de una innovación. O sea, porque ahorita tú bien lo dices, te puedes meter a Google, te puedes meter hasta ahorita a ChatGPT y preguntarle, oye, ¿cómo se hace un vino? Y te aparece todas las recetas y todos los parámetros que se necesitan para poderlo hacer. Sí, claro. Pero en ese entonces, pues nadie estaba haciendo un vino de Jamaica. Jorge, por ahí nos dimos cuenta que también fuiste emprendedor del año. Por ahí más o menos como el 2023. Y eso fue por el tema de la innovación, me imagino. ¿Cómo te sentiste por lograr ese tipo de cosas? Porque yo cada vez que iba para Silao o que iba a salida de la ciudad, yo veía tu rostro, amigo. Yo decía, lo conozco. Ese que está en el espectacular, yo lo conozco. ¿Cómo te sentiste por ese logro? Ay, fíjate que te voy a hablar del punto de vista personal y después claro, me voy a ir a lo profesional. Claro. ¿Va? Mira, en cuanto a lo personal, no, pues la verdad es que te hacen crecer mucho el ego, ¿verdad? Sí. Y se siente muy bonito. Okay. Y más cuando hubo tantas personas que en su momento no creían y en mi cara se rieron. Claro. ¿No? O sea, hubo una persona que me decía, ¿qué? ¿Estás haciendo vino en tu depa? O sea, de cuando pues, empezábamos las primeras pruebas. Sí, claro. ¿No? O sea, y se rió. Y me dolió. Dije, si ya conoces, o sea, que no estoy tan güey, ¿no? O sea, tengo la capacidad o lo que tú quieres. Claro. ¿No? Y me dolió porque fue una jefa que tuve. Ok. ¿No? Que dije, ¿cómo te atreves? ¿No? Y lo bonito es que ese espectacular estaba casi afuera de su casa. O sea, casi fue de que mira. Ese espectacular casi duró como un año, ¿no? Entonces, o sea, desde el ego personal estuvo bonito. Sí, o sea, claro. estaba padre, mucha gente, o sea, amigos, que ya tenía años de no verlos. De repente me empezaron a hablar y, ay, oye, te vi en la carretera de no sé dónde, de Comonfort y cosas así. Y la verdad es que está bonito. Sí, ¿no? y aparte,
creo que este tema del emprendedor pues siempre es un tema agridulce porque sí, cuando estás subiendo poco a poquito, pues mucha gente va viendo el crecimiento y hasta que llegas ya a tocar pues un punto, a tocar una estrellita, pues es cuando más validación hay. Pero en el proceso, que casi nadie habla del proceso, que es súper complicado, pues mucha gente o no cree en ti, te critica. ¿Tú cómo superaste eso, amigo, para que no te afectara? Porque sí, el estar enfocado y el tener siempre la meta muy fija, pues a veces es complicado cuando los terceros empiezan a criticar tu camino. Y más ¿por qué, amigo? Porque tú eres un perfil muy diferente a lo que ahorita te estás dedicando. O sea, yo sé hasta ahorita que fuiste ingeniero en sistemas y cómo es ese proceso del cambio de que, ok, pues sí, estás en la computadora trabajando, programando y de repente eres dueño de una marca de vinos y actualmente, y ya que me contaste, también empiezas a hacer pues otro proyecto que tiene que ver todavía con los vinos mucho más grande. Mira, ¿Cómo fue ese camino y ese switcheo? Vámonos por partes, Jack. Mira, nada más para si quieres cerrar lo del 23. La verdad es que ese reconocimiento que nos dieron, ni me la creía, al principio. Porque dijeron, ay, no, seguro más agarraron un chivo expiatorio y lo pusieron y ya. Sí, es que es tan bueno que de repente no te la crees. Exacto. Sí. Y luego ya que me fui enterando que se hizo un comité y que hubo unas votaciones y esas cosas, y dije, bueno, entonces pues como que sí fue legal, ¿no? Sí, claro. Estuvo bonito porque y eso nos ayudó mucho a generar una confianza en nosotros mismos. Okay. Hablo de nosotros mismos porque, o sea, yo siempre he trabajado en equipo y he tenido muchas personas que la verdad es que lo han dado todo, ¿no? Por uno, claro. ¿No? Y se les agradece. Y siempre, toda la vida les voy a estar siempre bien agradecido. Claro. Hayan pasado cosas y situaciones como toda la vida, ¿no? Pero siempre les voy a estar muy agradecido. Porque, ¿sabes? Fue esa pieza 1, esa pieza 2 y esa pieza 3 y así, ¿no? Claro. Entonces, también eso a nosotros nos ayudó mucho a la validación del producto, claro. A creérnosla. Porque, no sé, yo creo que al que hizo los focos, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que todo el mundo lo juzgaba de a loco, ¿no? Y después, un siglo después, mira, muchos focos. Claro. Y cosas así, ¿no? Y eso, te digo, nos ayuda. Porque cuando nosotros salimos al mercado, todos mensos, que no sabíamos ni cómo defender el producto, nada más decíamos, no, pues es que aquí está, pruébalo, está muy bueno. Sí, ¿no? Sí. Pero va contra la lógica. Eso. O sea, fíjate que hemos descubierto en este medio a muchas personas que nos han tirado un hate. Saludos. De todo tipo, Y o sea, desde profesionales, que yo creo que si serían profesionales no te tirarían hate directamente, pero está bien. No, o sea, no es cierto. O sea, desde sommeliers, enólogos y cosas así por el estilo, ¿no? Que nos decían, no, pues es que no es un vino y la fregada, ¿no? O sea, y no, ponle tú que no. O sea, pero hay una norma que dice... O sea, que si haces bla, 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 o sea, sí es. Ya se considera. ¿No? Ajá, o sea, porque estás siguiendo los mismos procesos enológicos que las uvas. Entonces, claro. Bueno, eso fue una de tantas. Pero estuvo bien, ¿sabes? Porque lo importante de todo eso es poderlo transmutar, que no te quedes con lo malo, ¿sabes? O sea, nosotros nos decían, ay, no, pues es que sabe bien feo. Tú lo probas. Bueno, a mí me gusta, pero pues sí, ya no me gusta tanto entonces, ¿no? Y buscábamos la manera de mejorarlo, ¿sabes? Hasta de tomar cursos de enología, de un montón de cosas, ¿no? Para poderlo hacer más bueno. La etiqueta, la presentación. O sea, luego una vez, muy al principio, o sea, había un bar donde vendían nuestro vino en 700 pesos. Wow. Y nosotros vendíamos la botella mucho más económico, ¿no? Entonces yo dije, si yo fuera a ese bar y lo viera en el menú,
a mí me gustaría que lo que me están trayendo valiera 700 pesos, ¿no? O sea, no que lo traigo y digo, ay, oye, ¿esto tan caro? ¿O por qué tan caro? ¿No? O sea, que la gente no se sintiera como estafada. ¿Me explico? Que fuera justo. Que fuera justo. Exacto. Y entonces eso te obliga a la mejora continua. Entonces, ese es el punto de poder transmutar lo negativo a bueno. Cuesta y duele, ¿no? Porque hay veces que tú no siquiera estás preparado mentalmente para escuchar tanto hate. Claro. ¿No? O sea, y también es como importante tener hasta una red de apoyo, o sea, desde amigos que si te caes te digan, órale, dele, ¿no? O sea, entonces por eso cuando llegó el premio fue una validación para nosotros enorme, ¿no? Porque dijimos, oye, pues como que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo medio bien, ¿no? Una satisfacción. Sí. O sea, después de tantas críticas, tantos procesos fallidos, pues empezaste a ver que había buenos resultados. Y tantos atorones y topes y de todo, ¿no? Claro. Fíjate que una vez una persona que nos entrevistó, que es muy linda, ella nos decía, ¿no? Por tú que es parte del choro, pero ella nos decía, Okay. y se me quedó muy grabado, que decía, es que Jorge, a ver, explícame, ¿por qué cuando yo me tomo este vino, me sabe a risas y me sabe a esto y me sabe a aquello y no sé qué, ¿no? Y yo decía, ay, esta señora ya se le subió. ¿No es cierto? No es cierto. María, saludos. No. Mira, si en algún punto lo ves, se va a reír. Yo sé que sí. Saludos a María. Saludos a María. No. ¿Y sabes qué es eso? Todas las risas y las lágrimas y los cotorreos y todo el rollo de cuando estamos en la vinícola, cuando lo estamos produciendo. Claro. O sea, y de cómo nos estamos llevando y de verdad es algo bien bonito. Sí, bueno, no yo creo en las energías y todas esas cosas y yo siento que todo eso se lo vas impregnando. Sí, no solo es el tema de degustarlo y evaluar el sabor, sino que también te das cuenta que las experiencias son parte del producto. Sí. Y creo que eso tú como creador de un producto totalmente innovador, pues lo transmites. Y por eso es el éxito y por eso yo te admiro, amigo, porque ahorita con la experiencia que nos has contado, pues has aguantado golpes de todos lados y vas en buen camino, amigo. Pues yo espero y creo eso, de que espero que vaya en buen camino. Ahora, amigo, me encantaría que aparte de... ya sabemos un poquito de tu historia, de cómo nació Jigs, de toda la profundidad de la innovación. También me encantaría que nos puedas contar un poquito de esas experiencias caóticas que has tenido en los eventos principalmente, porque yo he tenido la fortuna de también ir a muchos eventos y verte ahí, ver que estás exponiendo tu producto, ver cómo se comercializa, hasta en algunas tiendas muy famosas ya está este vino. Así que, ¿cómo ha sido, bueno, más bien, cuál ha sido la experiencia más caótica que has tenido con Casa Jigs? La correcta es la primera que se te viene a la cabeza. Ya la tengo. Cuéntanos cómo fue. Ay, no. Ay, sí, pero y si quemamos a 2, 3 ahí, ay. Está haciendo que no nos quieren. No digas nombres. Fíjate que una vez, creo que fue el año pasado, igual, o sea, estaba lloviendo mucho y cambiaron la administración de cierto lugar. Ok. Ay, es que se me da miedo. Y haz de cuenta que toda la zona, que era como la zona de vendimia para el concierto, nos dijeron, no sé, a ustedes les toca aquí pegadito al concierto, ¿no? Ajá. Y nada más van a hacer ustedes. Ah, pues fregón. Y te venden los lugares, o sea, no te los dan, obviamente, ¿no? Bueno, pues llegó ¿cómo se llama? La hora del montaje. Súper mega mala organización. La persona súper grosera, súper prepotente, como si de veras. O sea que, pero de esas personas feas que te tocas y dices, ¡ay!
¿cómo es posible que una persona así esté aquí? Y todavía te decía, ¿eh? Sí. Yo he organizado las carreras del Grand Prix y yo te... Wow. Dices, pues es que nada más te estoy diciendo dónde está el baño, amiga. Cálmate. No, o sea, ¿sí sabes? Sí, claro. Y entonces y nos pusieron en un lugar súper alejado. La gente ni siquiera sabía ¿cómo se llama? Que estábamos ahí. Mucha gente se preparó para ese evento porque pues era un concierto. O sea, desde comidas, no sé, bebidas, de todo había, ¿no? Claro. Súper mega mal organizado. Pero feo. Y encima de todo, cállate, porque empezó a llover. O sea, y pues la el cereza techo. del pastel. Así. Y el techo pues estaba alto, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta que si llueve, pues te llueve por todos lados. O sea, y pues las etiquetas se mojan, las cajas se mojan, tú te mojas, empiezas a hacer corto, tienes que correr, ¿cómo se llama? Para salvaguardar tu producto. O sea, y si ya vas a perder, pues que no pierdas tanto, ¿no? Claro. Y luego cállate que se inunda. Okay. Estábamos con otra casa vinícola al lado. Okay. Y ese vato es súper buena onda. O sea, y le encanta, y es servicial y es muy amable. Ese día lo voy viendo mentando madres. Y de yo ya me voy, y no sé qué. Y yo así dije, no manches. O sea, entonces sí está feo esto, ¿no? Mira, la verdad es que uno hace sus propios coco wash porque, o sea, a ti no te queda de otra. Tú tienes que decir sí o sí, ¿no? Puede tú que con la gente con la que vayas digan, no, es que esto está imposible, no se puede, o, ¿sabes? Sí. O se me olvidó la extensión y no vamos a poder cobrar. Tú, sí o sí, tienes que sacar la chamba. Tienes que solucionar. Sí. Y eso pasa muchísimo. Fíjate que hay gente que no está acostumbrada a lidiar con el caos y se bloquea. Creo que cuando uno de verdad tiene el caos a su lado, te empiezas a ser más creativo que nunca. Tienes que... Porque si no lo eres, te come la situación. Y yo creo que en esos casos, en tu evento, pues hay de por medio, pues mucho dinero, amigo, también. O sea, imagínate. O sea, en ese evento nos estábamos mojando. Traíamos unas lonas. Con lo que cubrimos la mercancía para el trayecto. Y la pusimos atrás. Obviamente, pues no traíamos hinchos o no traíamos nada, ¿verdad? Sí. O sea, y con la gente con la que iba... Es que ahora le hay que poner la lona y esto y lo otro. Pero pues es que no tenemos cuerdas y no tenemos hinchos. Y yo así de... ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y nos terminamos de mojar o qué? ¿No? Agarramos las agujetas, ¿cómo se llama? De los zapatos. Eso no lo habíamos mencionado, ¿sabes? O sea, hicimos, no sé, como unas pinches cuerditas así como de 1 metro. Y andábamos así con los tenis mojados, sin agujetas. Pero ahí estaba la lona, ¿no? O sea, eso es parte de lo que tienes que solucionar. O sea, a ti no te queda de otra más que sacar el evento. Claro. O sea, sí o sí, ¿no? O sea, todo el mundo sí se puede dar ¿cómo se llama? La espalda y sentarse y cruzarse de brazos. Pero uno no se puede dar esos lujos. No. ¿Con qué comes? Claro. Neta, o con qué pagas la gasolina. O los sueldos del chavo. ¿Sabes? O sea, no, hombre, son un montón de situaciones. Okay. Nos ha pasado, por ejemplo, que nos roban la mercancía, que tú dices, no, todo está muy bien, ¿no? Y al día siguiente, caray. O sea, y en instalaciones que tú dices, aquí no va a pasar. Aquí hay seguridad. Y pasa. Aquí se pagó una cuota extra porque me cuidaran. Y puede pasar, amigo. Ha pasado. Llegamos al evento y, es que no está su registro. ¿Cómo que no está el registro? Okay. O sea, no te dejaban pasar porque no estaba registrado. No, ni para montar. Ok. ¿No? O sea, y vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que en ese tipo de puestos necesitas mucha empatía. Claro. ¿Sabes? O sea, llegamos igual a un evento en Poliforum, se había pagado y todo el rollo. Se habían tramitado los permisos por parte de la secretaría para que nosotros pudiéramos vender alcohol. Y llegamos al montaje y ya no teníamos nuestro stand. No había ningún stand solo. Y entonces ahí todos estaban ocupados. Sí. ¿Y ahí qué haces? ¿No? Pues me voy llegando con una amiga y le dije, no me quieres dar asilo, lo compartimos la mitad del stand. Y tienes que solucionarlo. Porque claro, ya tienes clientes que te esperan, porque te esperas las ventas de ese día, o por lo que tú quieras. Sí, pues uno empieza a administrarse
pues con los proyectos que va eligiendo. Y si no salen como tú lo planeas, pues hay merma de todos lados. Híjole. Y más porque tú estás en un giro donde, pues sí, o sea, hay muchos insumos de por medio. Por ejemplo, crear un vino, pues no solo es el tema ahorita, pues del ingrediente principal, que es la jamaica. Botellas, cajas que se mojan, las etiquetas que también se mojan, y el tema del personal. O sea, hay muchas cosas de por medio que, o sea, de alguna manera son una variable en tu proceso, amigo. Fíjate que algo que está complicado con nosotros y que mucha gente no lo vemos, o sea, no lo vemos en general. Claro. ¿No? Hoy estamos aquí en este bonito estudio, con esta bonita mesa y con estos bonitos equipos, ¿no? Pero todas las lágrimas que hay atrás de todo esto, claro. O sea, para poderlo conseguir y lograr está interesante, ¿no? O claro. Sea, para nosotros, para poder disfrutar una botella de vino, o sea, necesitan mínimo 9 meses de trabajo. O sea, ¿te imaginas cuidar ese vinito 9 meses? Pero no, o sea, atrás vienen más y más y más y más y más. Y tienen que venir más. Tienen claro. que venir sí o sí, ¿no? O sea, y porque es algo que no te alcanza. No, o sea, no te da la vida. Claro. Entonces, también voy a hablar así rapidísimo. Hay muchas veces que probamos un vino y decimos, ay no, esta casa hace vinos feos, sí. ¿no? O sea, y tú no sabes ni siquiera si fue la guarda. O sea, o que fuera incluso hasta tu propia culpa, ¿no? O sea, que llevaste el vino en el carro, lo que sea, y se tronó el vino, ¿no? Y ya agarras, lo probaste y ya juzgaste el trabajo del enólogo, de la gente del campo, de la gente de la vinícola, ¿sabes? O sea, de la gente de marketing, de la gente que estuvo en la producción rifándosela, ¿no? O sea, nada más por ese detalle. Y claro. Ya, y te empiezan a quemar la camiseta. Eso está horrible. Sí, ¿sabes? Claro. No, yo creo que ahí es el tema. Creo que en el tema comercial no hay tanta empatía. O sea, siempre hay mucha gente que no valora pues todo el proceso. O sea, porque, claro, vamos a lo que tú decías hace rato. Pues cuesta 700 pesos. Pues lo que quiero es que sepa 700 pesos, pero no sabes si pasó algún proceso donde la regaste tú mismo, o a lo mejor el que te lo sirvió no supo hacerlo y hizo que no supiera como tú esperabas, y ya por ese error, pues lo quemas, ¿no? Sí, claro. Que es algo muy, muy fuerte en el tema alimenticio. Creo que el tema alimenticio es de los giros más criticados del mundo y más hateados, y a los que menos les damos valor. Y son obras de arte. O sea, y más lo que tú estás haciendo en el tema de los vinos. Son creaciones. Sí. O sea, son creaciones creadas de todo un caos. Uh-huh. Fíjate, aprovechando, hubo una vez que que nosotros no podíamos vender el vino. Y dices, ¿y luego qué hago? ¿Me cruzo de brazos en el evento? ¿No vendo nada? ¿Lo pierdo? ¿O qué? Sí. ¿No? Y ese fue un evento aquí en Explora que fue el medieval. Ok. Mi hermana, dentro de su caos, porque le toca a ella atender ese evento, agarra, se asocia con unos chavos que traían ahí mezcal, y empiezan a preparar cócteles juntos. Y ¡pum! Descubrimos que si mezclas nuestro vino con mezcal, se hace una coctelería bien rica. Todas las notas ahumadas que trae el vino, el mezcal lo potencia mucho, ¿no? Y brillan los dos, no es ninguno protagonista, ¿eh? O sea, tú agarras y dices, ay, oye, qué rico cupriata estoy degustando. Y luego, ay, oye, pero aquí tengo unas notas a chocolate y unas notas a cereza. ¿Qué onda? ¿No? Pues es el tema de la innovación. O sea, creo que algo que he estado aprendiendo mucho contigo es que el ser creador e innovador es algo que te ha ayudado mucho a estar donde estás, pero hay mucho que pagar por ser así. Ay, sí, se pagan, o sea, facturas bien altas. Sí, porque tienes más errores que aciertos. Sí. Y creo que también eso ha sido algo que ha ayudado muchísimo, pues, a que podamos tener productos totalmente diferentes. No por nada existe un Facebook, no por nada también existe un Tesla. Y creo que ese tema de la innovación, pues, cuesta mucho, ¿no? Hay mucho que pagar.
Y bueno, regresando un poquito con este tema, sí quiero que me compartas, amigo, qué han sido las cosas que tú personalmente has perdido por entregarte tanto a tu proyecto. Ay, mira. Por estar tan metido en tu proyecto, en tus sueños. Son cosas, pues yo sé que son muy fuertes, pero es importante, creo, a veces poder plasmarlas para que muchos tengamos la enseñanza, ¿no? Fíjate que se sacrifica mucho a la familia. Okay. ¿Sabes? O Claro. sea, desde el tiempo, que, pues, bueno, tú estás en eventos, pues, ¿cuántos son los eventos? Fin de semana, ¿no? Claro. ¿Y cuándo descansa la familia? El fin de semana. Entonces, la familia la sacrificas uno y un chingo. Desde el punto que dices, híjole, traigo 100 pesos. O nos vamos por unos tacos, o lo invierto en algo que necesito para poder generar más. Y es una moneda al aire, Claro. ¿no? Sí, y yo creo que también es muy complicado porque sí, más que ser el tema de eventos, creo que también cuando eres emprendedor, pues mucha de tu familia o hasta tu propia pareja no lo entiende, ¿no? Y yo No. creo que también es algo que sacrificamos, y hace rato que tuvimos la oportunidad de hablar con Víctor Trujillo, hablábamos sobre estos temas, ¿no? Que es importante siempre tener un equilibrio, y hay veces que nosotros como emprendedores no la tenemos. Siempre damos el 1000% en los proyectos porque sabemos lo que realmente nos ha tocado sufrir con ellos, ¿no? Hace ratito tú decías, pues, es un trabajo colaborativo, claro que sí, pero cuando eres dueño del negocio o de la idea, pues lo que quieres es verlo evolucionar porque lo vemos como un bebé. Sí, sí, sí. O sea, a tu bebé le hace falta comida, o le hace falta ropa, o le hace falta algo más, pues debes estar ahí para que no le pase nada. Y creo que cuando no tenemos el equilibrio, perdemos otras cosas, ¿no? ¿Cómo has lidiado, amigo, para que esto pueda ir funcionando poco a poco? Porque sabemos que no es fácil. O sea, a mí también me ha pasado. Pero ¿tú cómo lo has podido lidiar? Híjole. Para empezar, me voy un ratito a llorar al baño a veces, Ok. ¿no? Para agarrar fuerza y decir, ok, ya estamos bien, ¿no? ¿Cómo? Ay, solamente Dios sabe cómo uno lidia con tantas cosas, ¿sabes? En lo particular, el año pasado, diría la reina Isabel II, fue un año terribilis. Okay. De verdad, ¿eh? O sea, de esos años que dices, híjole, a mi peor enemigo se los deseo. Ah, ¿es cierto? No, de verdad que dices, Sí, estuvo ay, fuerte. que no sales de una y ya te llegó otra. Y no resuelves esas dos y ya están llegando tres, ¿no? Claro. O sea, desde un tema que nos robaron una casa, ¿sabes? Y eso desencadenó una serie de crisis. Qué horror, ¿no? O sea, pensando en un mejor sueño, apostando a tu proyecto, apostando al futuro, ¿no? O sea, porque vas creciendo, vas bien, aparentemente. Y después te llega un fregadazo duro. Claro, antes tuvimos golpes, pero no uno tan duro que casi nos sepulta. Claro. O sea, te puedo decir, ¿no? Que al principio, cuando estábamos saliendo al mercado, encontramos un proveedor de botellas en México. Y tómala. No, o sea, es que es pandemia y presión. Necesitas el depósito, no te puedo vender porque está escaso el vidrio y bla, bla, bla. ¿No? Seguimos esperando el pedido. ¿No? O sea, y cuando está saliendo, pues no tienes lana. O sea, un emprendimiento pues nace con tus ahorritos,
No de, ya le moví acá y ya traigo 20 pesos en la bolsa y se lo invierto. ¿No? O sea, claro. Y me quedo con 2 y le meto 18. ¿No? Entonces, o sea, y esos golpes fueron muchísimos al principio. Un proveedor de etiquetas, no, que muy bueno, que muy confiable. ¿No? Parecía que esas etiquetas las había impreso en su casa, ¿sabes? Okay. En una impresora, en un ciber. De mala calidad. No inventes. O sea, y tú dices, bueno, pues voy a juntar una lana y voy a comprar un buen golpe, porque pues se supone que en golpe te da el mejor descuento. Sí. ¿No? Y no manches, teníamos que entregar, no sé, un pedido el sábado, el viernes nos entregaron las etiquetas y todas las etiquetas estaban mal. Claro. Y tienes que solucionar a como de lugar. Sí, no puedes. Y te sale más caro. No puedes darte pues sí, o sea, la dicha de decirle a tu comercializadora más grande, oye, es que no te va a llegar tu pedido. Sí, no. O sea, ya hablamos de temas de contratos, de leyes, que son muy delicados. Sí. Y eso también yo creo que pasa cuando tú quieres que el negocio crezca. Obviamente la responsabilidad es mucho más grande. Es mucho más grande. Pero hay que hacerlo. Sí, tu motivo y tu sueño es poder ver a Jigs en un escalón y un peldaño más arriba, pues hay que hacer cosas que no todos lo están haciendo, amigo. Ay, sí, y ahí es donde entra una pregunta bien complicada. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? ¿Y vale la pena ese sacrificio? Es una pregunta bien fuerte. Claro. Bien fuerte porque para empezar, ¿entendemos la pregunta? ¿La podemos dimensionar? Sí está muy fuerte. Te digo, todo el año pasado tuvimos una serie de complicaciones muy feas. Te digo, del robo de la casa y como, o sea, vendimos una casa porque estábamos vendiendo muy bien. Y dijimos, llegó un punto en el que ya no cabíamos en esa casa. O sea, esa casa, cuando llegamos ahí, se remodeló y tenía un terreno excedente y esas cositas, se construyó. Y dijimos, 2 más 2 son 4. En unos 5 años esta casa nos va a quedar chica. Nos quedó esa casa chica como a los 6 meses. Ok. Happy problems, ¿verdad? Sí, claro. O sea, y entonces le metimos más lana, hicimos otra ampliación y todo bonito y todo fluye, ¿no? O sea, y tómala. A los 8 o 9 meses nos volvió a quedar chiquita esa casa. Fue cuando entramos a unas tiendas de autoservicio grandes, nos aventamos ya como que al pez gordo. O sea, y yo no todavía era una trucha. Uno sigue siendo una trucha, ¿no? Un poquito más gorda, pero trucha. ¿No? Sí, pero ahí es donde tú sabes que hay que aventarse, ¿no? ¿Sí? Porque tomando este ejemplo de la trucha y a lo mejor después convertirte en tiburón, pues es parte del proceso. Es parte del proceso. Sin este proceso creo que tú no pudieras escalar a ser un tiburón. Transmutarlo. Y aquí es donde me encantaría también saber qué es lo que tú piensas, porque creo que si tú, amigo, dejaras esto por alguna razón, ¿te pondrías a hacer otra cosa? ¿Te has pensado alguna vez de, ¿sabes qué? Vamos a dejar a Casa Jigs a un lado, me voy a dedicar a hacer otro tipo de cosas? ¿De verdad crees poderlo dejar? Fíjate que yo siento que esto, hace rato hablábamos de las pasiones que uno tiene, ¿no? Mi pasión original, pues, o sea, desde que yo tenía, no sé, 12 años o menos, fueron las computadoras. Y yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera algo con las computadoras, porque teníamos una relación tóxica entre las computadoras y yo. Okay. Nos amábamos y nos odiábamos, ¿no? Hasta que llega Jigs, hasta que llega el mundo del vino, y entonces me robaron el amor y la pasión por mis computadoras. Y se reemplazó por algo más bonito, por algo mío, por algo bello. Claro. ¿No? Y entonces yo no esperaba, sinceramente, que a mis 30 años iba yo a cambiar de carrera.
Y es un cambio de así de 180 grados. Y fue muy bonito. Claro. Yo creo que la respuesta a esa pregunta sería como después de una ruptura amorosa, ¿no? Y que te quedas haciendo una introspección, analizando los daños, ¿no? O sea, y viendo lo bueno y lo malo. Y viendo qué rescatas. O sea, qué parte de ti rescatas. Porque no es el mismo Jonathan de hace 2 años. No eres el mismo Jonathan de hace 6 meses. ¿No? Todas esas situaciones nos van cambiando y nos van marcando y nos van abriendo la mente. Entonces, yo creo que después de todo esto se tendría que hacer un análisis y ver, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor me regresaría a las computadoras porque pues es mi zona segura al final del día, ¿no? Claro. ¿Y te ves otra vez en las computadoras? Pues fíjate que el otro día estaba yo asesorando a unas personas que tengo de clientes desde hace muchos años y me metí mucho en el tema de sus servidores y unas bases de datos. Y eso fue hace, ¿qué te gusta? 15 días. Y hasta les dije, me hicieron recordar por qué amaba esto. O sea, y me sentía súper útil, ¿no? Claro. O sea, y súper capaz de muchas cosas, ¿no? O sea, y recordé cómo me gustaba eso. Pero pues a lo mejor ponle tú que sí, porque vuelvo a lo mismo. Es una zona segura, es una zona de confort que no me ha lastimado. ¿Sabes? Claro. No sí. Como el emprendimiento. No, y fíjate que no había pensado eso que estás compartiéndonos ahorita, porque puede pasar eso con los proyectos, ¿no? Que a lo mejor un proyecto te puede lastimar tanto en lo personal como en lo emocional, pero puede hasta ocasionarse que pueda ser una relación tóxica, porque si es más lo que estás perdiendo con el negocio, creo que también ahí no es, ¿no? Fíjate que... Pero a veces creo que tanto el amor que le tenemos por el sacrificio que ha tenido ese negocio, pues no lo queremos dejar. Pero fíjate que yo creo que también es bueno que llegue un cierto punto en donde uno pueda decir... ¿sigo o no sigo? Claro. Porque mira, o sea, antes de llegar a Jigs, pues obviamente hubieron otros emprendimientos, ¿no? Claro. Hasta de vender bolis. Sí. Si tú quieres. Pero todo eso va generando una enseñanza. O sea, que todo eso te va ayudando. Claro. O sea, a lo mejor, si el día de mañana se acaba Jigs, que ojalá no, ¿no? Todo este conocimiento adquirido, uno es inquieto. Claro. O sea, uno tiene que recoger y armar los pedazos y encontrarle una nueva manera. O sea, otro punto de vista. Duele un montón. Te cuestan esos aprendizajes mucho. Y yo estoy en contra de pagar colegiaturas tan caras de aprendizaje. No, mejor me hubiera metido una maestría, que gasto menos. ¿No? Sí, claro. Pero pues aquí estamos. Yo creo que todo ese tipo de situaciones te enriquecen. Ahorita es un abismo negro. Y te duele. Y no sabes ni qué onda, ni por dónde, ni cómo, ni por qué. Pero el día de mañana va a ser gris. Claro. Y el día de pasado mañana va a ser un mate blanco. Hasta que llegue un día en el que va a ser blanco. ¿No? Claro. No, y no se va a dejar de teñir, ¿no? Sí. Va a seguir cambiando el tono. Siempre. Por más que uno lo quiera tener blanco, íntegro, limpio. Pero a veces no se puede, pecas.
Pues muchas gracias, amigo. Creo que me quedo con toda la enseñanza y con todo lo que nos has contado. Y pues sigue toda esta aventura de emprendedor. Sí, te agradezco muchísimo que hayas venido. Me encantaría que hubiera una segunda parte. Sí. Espero que ahí en los comentarios por favor, nos digan si quieren ver nuevamente a Jorge Domínguez platicándonos un poquito más de su experiencia como emprendedor y pues con su marca Jigs. Y nuevamente, amigo, muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias por ser partícipe de este nuevo proyecto y te auguro muchas cosas buenas. Creo que está de más pues que sepas que sí te estimo muchísimo y que cada vez que yo platico contigo pues sí me llevo una enseñanza de verdad. Y pues nada, chicos, muchas gracias por seguir escuchando Creadores del Caos. Espero les haya gustado mucho este episodio con Jorge Domínguez. Si quieren saber más de él, de su trabajo, síganlo en sus redes sociales. Vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción sus arrobas, su contacto también de sus páginas para que en caso de que quieran probar este rico vino tengan la oportunidad. Y pues con esto nos vamos y gracias, amigo, nos vemos pronto y esperamos verte aquí otra vez. Eso, muchísimas gracias. Nos vemos y vámonos, Brian, que aquí espantan. Bye. Adiós.